Vamos a seguir hoy con la unidad 1, estadística descriptiva. Vamos a ver ahora las medidas de dispersión. Aclaro nuevamente que las medidas de dispersión se utilizan solo para variables cuantitativas. Vamos a ver que las medidas de dispersión, ¿de qué se trata? ¿Qué significa una medida de dispersión? Las medidas de dispersión nos dan idea de cuán desparramados están los datos, cuán dispersos están los datos. Veamos este ejemplo. Supongamos un alumno Juan, cuyas notas son 6, 6, 8, 10, 10. Y tenemos un alumno Pedro, cuyas notas son todas 8. Entonces, ambos alumnos tienen como medida de posición, como promedio, 8. Ahora, claramente el desempeño de los alumnos no es el mismo. ¿Cómo puedo compararlo? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Para eso me vienen o nos sirven las medidas de dispersión, que nos van a decir cuán alejados están los datos del centro de la distribución, ya sea que hayamos tomado como medida de tendencia central la media o la mediana. Vamos a empezar entonces con las medidas de dispersión asociadas a la media, y vamos a definir la varianza. La varianza es el promedio de los desvíos al cuadrado, es decir, mide la distancia entre el dato y la media, la eleva al cuadrado y promedia. La formulita sería esta, la suma de cuadrado de los desvíos promediadas. Si yo tomo la raíz cuadrada positiva de la varianza, obtengo lo que se llama la desviación estándar. Y otra medida, también llamada desviación estándar, pero que la denotamos con S, es la misma expresión que el desvío estándar, pero en vez de dividir en n, estamos dividiendo en n-1. Hacia el final de la materia vamos a entender que este estimador, este estadístico S, es un mejor estimador o goza de propiedades que vamos a poder entender un poco más adelante. Por ahora, podemos utilizar cualquiera de estos dos estadísticos para medir la dispersión de un lote de datos respecto de la media. Y además pensemos que cuando n, qué sé yo, tome un valor 30, ya no va a haber diferencia numérica entre una u otra expresión. Entonces, revisemos los ejemplos. Tenemos las notas del alumno Juan, podemos calcular todos los desvíos respecto de la media, que era 8, que son -2, -2, 0, 2, 2, los desvíos al cuadrado, que dan 4, 4, 0, 4, 4, y lo que nos va a llevar a la varianza igual a 3,2, y el desvío estándar igual a 1,79. Mientras que si tomamos las notas del alumno Pedro, claramente tanto la varianza como el desvío estándar de Pedro es 0, pues tiene siempre las mismas notas. ¿Sí? Ahora bien, estas tres medidas toman como centro a la media, por lo tanto están asociadas a ella, o sea, tanto la varianza como los dos desvíos estándares. Entonces, acá es una observación importante. Si el lote de datos es simétrico y no tiene valores alejados, la media y el desvío estándar o el estadístico S sirven para describir la posición y la dispersión del lote de datos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo interpretamos el desvío estándar? Si nosotros tenemos dos juegos de datos, esto es fácil. Por ejemplo, si pensamos en las notas de Juan y de Pedro, es claro que el que tiene un desvío estándar más grande es igual a 1,79 y el otro tiene un desvío igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si nosotros solo tenemos un solo lote de datos? ¿Cómo podemos saber si un desvío estándar es pequeño o no lo es? O sea, si los datos están poco dispersos o no lo están. Para eso vamos a usar lo que se llama el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la razón del desvío estándar dividido en la media. Supongamos acá el tiempo de procesamientos de la computadora A, tenemos una media de 18,9 y un desvío estándar de 5,34, lo que nos da un coeficiente de variación 0,28. Si sacamos el coeficiente de variación para la computadora B, haciendo lo mismo, llegamos a 0,19. Nuevamente, acá las cosas son fáciles si yo comparo
los dos coeficientes de variación. ¿Sí? Vamos a decir que la computadora A tiene una mayor dispersión respecto de la computadora B. Ahora, cuando yo tenga un único lote de datos, voy a aspirar a que ese coeficiente de variación no supere 0,10. ¿Esto qué significa? Que el desvío estándar es la décima parte de la media. ¿Sí? Entonces vamos a pretender o vamos a considerar que un coeficiente de variación igual a 0,10 es adecuado. Sin embargo, si yo tuviera un coeficiente de variación igual a 2, ¿qué significaría? Que el desvío estándar es el doble de la media. Entonces ustedes se imaginan, si yo quiero sacar la nota promedio de un alumno y me da 7 más menos 14, es como que la media no me está informando nada, tengo datos muy dispersos. Entonces, lo que se pretende es que ese coeficiente de variación sea pequeño. Otra herramienta que nos ayuda a interpretar el desvío estándar es la desigualdad de Chebyshev, que ella nos dice que en el intervalo de X barra más menos 2 sigma sombrero hay como mínimo un 75% de los datos. Entonces, yo voy a calcular ese intervalo para el lote de datos. Si yo encuentro que allí hay un 75%, están por lo menos un 75% de los datos, o están todos los datos, yo voy a decir que el lote está poco disperso. Si hay justo un 75%, tiene la dispersión esperada. Por ejemplo, acá tenemos los tiempos de procesamiento de solicitudes por computadora. Acá hemos construido y vemos que el intervalo de X barra más menos 2 sigma sombrero va de 8,22 a 29,58. Si yo miro el lote de datos, todas las observaciones están dentro de ese intervalo. Por lo tanto, voy a decir que los datos están poco dispersos. Ahora bien, acá tenemos resumida la interpretación y nos dice si en el intervalo se encuentra por lo menos, si en el intervalo hay un 75% de datos, se interpreta que el lote de datos tiene la dispersión esperada. Si tiene más del 75% de los datos, el lote tiene poca dispersión. ¿Está bien? Ahora, si yo quisiera calcular la varianza o el desvío estándar con datos agrupados, las fórmulas las tienen acá, donde es la sumatoria con i desde 1 hasta el número de clases, del centro de cada clase menos la media al cuadrado por la frecuencia relativa de la clase. Y si yo calculo la raíz cuadrada positiva de esta expresión, estoy frente al desvío estándar. Vamos a ver un ejemplo. Seguimos con el peso de los niños recién nacidos, ¿sí? Que venía de la presentación anterior. Nosotros acá tenemos las clases, tenemos la frecuencia y tenemos el centro de cada clase. Ya habíamos calculado que la media era igual a 3.225 gramos. Entonces, hago el centro de la primera clase menos la media, elevo al cuadrado, por la frecuencia relativa de la primera clase, que es 1 sobre 80. El centro de la segunda clase, que es 2050, menos el peso promedio, 3225, todo al cuadrado por la frecuencia relativa de la segunda clase, que es 3 sobre 80. Y así sucesivamente hasta abarcar todas las clases. Esto nos devuelve un desvío estándar de 553,96 gramos. Vamos a ver ahora cuáles son las medidas de dispersión asociadas a la mediana. Las medidas de dispersión asociadas a la mediana son el rango intercuartil y la meda. El rango intercuartil es la diferencia entre el tercero y el primer cuartil, ¿sí? Y la meda es la mediana de los desvíos respecto a la mediana. O sea, supongamos, yo tengo acá el lote de datos. Acá tenemos 7 datos, la mediana es el dato central, o sea 8. Saco los desvíos respecto de la media en valor absoluto, 6 menos 8, 7 menos 8, 7 menos 8, 8 menos 8, 9 menos 8, 10 menos 8, 10 menos 8. Acá tengo todos los desvíos en valor absoluto.
los ordeno y saco nuevamente la mediana de los desvíos ordenados. Y esto me da 1. ¿Cómo voy a interpretar la meda? En el intervalo x mediana menos la meda, a mediana más la meda, se encuentra aproximadamente el 50% de los datos. Y al igual que razonábamos con la desigualdad de Chebyshev, yo voy a decir, si hay un 50% de los datos, se interpreta que el lote de datos tiene la dispersión esperada. Si yo tengo más de un 50% en ese intervalo, yo diré que los datos están poco dispersos. Perdón. Otro tema que quiero un poco interpretarles acá es que el rango intercuartil abarca, si nos ponemos a pensar, es la distancia entre el primero y el tercer cuartil, abarca también aproximadamente el 50% de los datos. Veamos ahora cómo analizar simetría. Para analizar simetría, yo voy a mirar la representación gráfica del lote de datos. Recuerden que el histograma ya me estaba dando idea de la forma de los datos, o el diagrama, o también el diagrama de puntos. Entonces yo puedo mirar el gráfico y también puedo calcular el coeficiente de asimetría, que es la diferencia en valor absoluto de la media menos la mediana dividido en el desvío estándar multiplicado por 100. Entonces, si el coeficiente es menor que el 10%, diré que la muestra es simétrica. Si el coeficiente es mayor al 20%, entonces la muestra es asimétrica. Y si está entre el 10 y el 20%, que me queda ahí una franja, con lo que yo observe del gráfico, voy a volcarme a la simetría o a la asimetría. En ese caso voy a decir que el lote de datos es ligeramente simétrico o ligeramente asimétrico. Entonces, esto es importante porque a medida que ustedes hagan los ejercicios y realmente adquieran experiencia y el ojo crítico de ver el gráfico, y ya volcarme con más seguridad a la simetría o a la asimetría. Y por otro lado, tenemos que analizar la presencia o no de valores alejados. Los valores alejados son los valores atípicos, los valores raros, ¿sí? Entonces, matemáticamente nos vamos a ayudar con un criterio para decidir cuándo hay valores alejados. Si un valor x1 de la muestra es menor que q sub 1 menos una vez y media el rango intercuartil, voy a decir que el dato es alejado por defecto. Si un valor de la muestra es mayor que Q3 más 1,5 por la diferencia de los cuartiles, voy a decir que el valor X1 es alejado por exceso. Ahora bien, hay una recomendación. Cuando yo tengo un valor alejado, no es cuestión de que yo lo tire porque me arruina todo mi análisis. Yo tengo que detectarlo, lo puedo aislar si justifico el porqué de su existencia y entiendo el porqué de su existencia. Entonces, resumiendo, si yo tengo un conjunto de datos simétrico y no tiene valores alejados, se recomienda utilizar la media como medida de posición y la desviación estándar como medida de dispersión. Si el conjunto de datos es asimétrico y o tiene valores alejados, se recomienda utilizar a la mediana como medida de posición con el rango intercuartil o la media como medida de dispersión. Y aquí finaliza esta penúltima parte de la unidad 1.